Lamentablemente hay iglesias que son bautistas, pero que se consideran calvinistas porque creen en los 5 puntos del calvinismo, pero su gobierno, hermano, es episcopal. Tienen un obispo, por más de que no le llaman obispo, pero tienen a alguien que manda a todo el mundo, ¿sí? Y son iglesias, por ejemplo, que muchas veces utilizan el término madre. Nuestra iglesia es la iglesia madre. Cuando plantan otras iglesias, las otras iglesias están sometidas a nosotros, sujetas a nosotros y nosotros les mandamos y ellos nos tienen que obedecer, se tienen que sujetar. Nosotros, hermano, como una iglesia congregacional, no creemos eso. ¿Cuál es la diferencia entre bautistas y calvinistas entre bautistas calvinistas y bautistas reformados? Hermanos, sé que para muchos de ustedes este tipo de términos quizás son desconocidos, ¿sí? Porque lamentablemente en nuestra época las personas creen que la iglesia comenzó en este siglo, con la iglesia en la que yo estaba, ahí comenzó el cristianismo. Hermano, el cristianismo tiene 2000 años de historia. 2000 años de historia. Y hay, como hemos visto hace poco en la conferencia de la Reforma que hemos tenido, hay diferentes ramas teológicas que han surgido a través de los siglos. Y aquí el hermano o la hermana que hace esta pregunta nos está preguntando las diferencias que hay entre bautistas calvinistas y bautistas reformados. Hermano, estos conceptos pueden ser fácilmente confundidos. Ahora déjenme presentarles qué es lo que significa primero el término bautista. Ahora, hermanos, escucha bien, ¿sí? No todos los que se llaman bautistas son iguales. Nuestra iglesia es bautista, por ejemplo. Pero no todos, hermanos, no todo lugar donde tú veas una iglesia que se llama bautista significa que es igual a la nuestra. Voy a hablar de las diferencias que hay en un momento, ¿sí? Pero el término bautista, hermanos, ha sido utilizado por iglesias las cuales creen en la membresía de creyentes. Escucha bien esto. La membresía de creyentes, de cristianos regenerados. Eso tiene que ver con el término bautista. A diferencia de los bautistas, por ejemplo, los católicos bautizan a los niños o no. Y los bautizan a los niños y consideran de que esos niños ya son parte de su iglesia. Los presbiterianos, hermano, por si acaso, los presbiterianos no tienen el mismo bautismo de la iglesia católica romana, pero los presbiterianos creen que los niños también ya son parte de la iglesia, del pueblo, del pacto. Entonces ellos bautizan niños y los hacen parte de su iglesia. Nosotros como bautistas, hermanos, creemos en el bautismo de creyentes. Y esto es muy importante porque no solamente tiene que ver con el bautismo, sino tiene que ver con la membresía. Hermano, el bautismo en la Biblia representa el momento en el que una persona es reconocida públicamente como parte de la iglesia. Y nosotros, hermanos, creemos en el bautismo de creyentes. En otras palabras, creemos de que aquellos que son parte de la membresía de la iglesia son personas que han creído en el Señor Jesucristo y que han nacido de nuevo, que han dado frutos de esa fe, ¿sí? Y hermano, esto es lo que nos diferencia. Nosotros creemos en el bautismo o la membresía de creyentes. Los presbiterianos, entre otros, creen de que dentro de la iglesia puede haber personas que todavía no han creído y pueden ser parte de la iglesia. Como un niño, hermano, un bebé no puede creer, ¿verdad? Un bebé no puede ejercer la fe. Pero los presbiterianos, y por si acaso los presbiterianos no son una falsa iglesia como la católica romana, pero ellos creen que los niños, los bebés ya deben ser considerados como parte del pueblo del pacto. Nosotros no, hermanos. Ahora, ¿por qué no? Déjenme explicarles un poco, voy a intentar resumirlo. Y es porque en el nuevo pacto, si tú lees Ezequiel capítulo 36, Dios dice esto. Aquellos que van a ser parte del nuevo pacto son personas las cuales van a ser limpias de sus pecados, son personas las cuales van a ser limpias de su idolatría, de sus ídolos, son personas en las cuales yo voy a poner de mi espíritu y van a andar conforme a mi voluntad. Si tú lees Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 27, vas a encontrar eso.
Y eso, hermano, es el nuevo pacto. Si tú lees ese pasaje en su contexto, Dios está hablando del nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto, Dios nos dice, no va a ser como en el Antiguo Testamento, donde tú eras parte del pueblo por circuncidarte. Y hasta los niños se los circuncidaba, ¿verdad? Y así se los hacía parte del pueblo. No. Dios dice ahora en el nuevo pacto, esta obra va a suceder en cada una de las personas que son parte de este pacto. Y hermanos, es por eso que nosotros consideramos que solo los creyentes deben ser bautizados y recibidos como miembros de la iglesia local. Y eso es algo que caracteriza, hermanos, a los bautistas. Ahora, pero entre los bautistas, hermanos, igual hay diferencias. Hay lo que se conoce como bautistas generales y bautistas particulares. No voy a tomarme mucho tiempo en esto, hermanos, simplemente les voy a resumir de esta manera. Los bautistas generales son arminianos, ¿sí? Son personas que no creen que la salvación sea 100% una obra de Dios. Si no son personas, son iglesias las cuales creen que la salvación es una obra de Dios y del hombre, ¿sí? Entonces son lo que se conoce en teología histórica como arminianos, o incluso algunos han caído en una especie de semipelagianismo o pelagianismo incluso. Pero son personas, hermano, que no creen que la salvación es 100% una obra de Dios. Esas son esas iglesias. Los bautistas particulares, esos somos nosotros, creemos de que la salvación es 100% una obra de Dios. Incluso la fe es un regalo de Dios, ¿o no? Efesios 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y nosotros creemos, hermanos, de que Dios ha hecho todo para salvarnos y para salvar a un pueblo en particular. Cristo ha muerto por sus ovejas. Entonces, eso es lo que nosotros somos. Y en ese sentido, hermanos, nosotros nos consideramos reformados. Porque cuando tú conoces más del movimiento reformado del 1500, 1600, vas a encontrar de que ellos afirmaron eso. Dios es el autor en completo de la salvación de su pueblo. Él es el autor completamente de la salvación de su pueblo. Y hermanos, en el concepto reformado hay varias cosas que son importantes, que nosotros como bautistas también reconocemos. Algunos de ustedes deben conocer, hace unas semanas ha festejado, esta semana hemos recordado la Reforma Protestante, ¿sí? Hay 5 puntos, hay 5 solas de la Reforma Protestante que son claves, ¿sí? Solo Cristo, solo fe, solo gracia, sola escritura, ¿sí? Y solo para la gloria de Dios. Eso, hermanos, es algo que los reformadores consideraron como doctrinas fundamentales y nosotros también las consideramos. Hermanos, sola escritura, nuestra iglesia se llama sola escritura, ¿sí? Solo Cristo, la salvación solo por Cristo, la salvación es solo por gracia, la salvación es solo por fe, no por obras, no por méritos, no por ceremonias. Y la salvación tiene el propósito de ser para la gloria de Dios. Esos son, hermanos, doctrinas fundamentales. Después de eso, hermanos, también se conocen como los 5 puntos del calvinismo, que tienen que ver con doctrinas ya más específicas, ¿sí? Estos 5 puntos del calvinismo tienen que ver con la total depravación del hombre, por ejemplo. Ese es uno de los puntos centrales. El hombre, hermanos, ¿está enfermo o está muerto? La Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. Y hay 5 puntos, hermanos, del calvinismo, los cuales tienen que ver con la total depravación del hombre, tienen que ver con la elección de Dios, tienen que ver con la muerte de Cristo. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Murió por todos o murió por sus ovejas? Nosotros creemos, hermano, lo que dice Juan capítulo 10, que murió por sus ovejas, murió por su pueblo, murió por su iglesia, ¿sí? En el tema de los 5 puntos del calvinismo también se toca la gracia. Hermano, cuando Dios quiere salvar a alguien, cuando Dios quiere llamar a alguien, ¿esa persona puede resistirse a ese llamado? Ahí los bautistas generales creen que sí. Dios puede decir, yo te quiero salvar a ti, voy a traerte, pero una persona puede resistir eso. Nosotros creemos que no, hermanos. Cuando Dios llama a alguien, como Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios cuando llama a alguien, hermanos, es un llamado irresistible. Así también nosotros creemos en la perseverancia de
la iglesia, de los cristianos. De que Dios, hermano, a los que salva, no los va a perder, no va a perder ni uno solo. Jesucristo dijo, hermano, ¿cuántas de sus ovejas se van a perder? Ni una sola. Él dijo eso. Y estoy recalcándoles Juan 10. Y hermano, estoy haciendo esto porque no somos nosotros calvinistas porque sigamos a Calvino, ¿sí? Sino porque, hermano, la Biblia claramente enseña eso. Romanos capítulo 8, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Nada. Hoy día vamos a ver esto. Jesucristo en Juan capítulo 13 nos va a decir, yo los he amado hasta el fin. Hermano, ¿qué es eso? Eso significa de que aquellos que Cristo ha salvado, que son parte de su pueblo, nunca se van a perder. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros somos bautistas porque creemos, hermanos, en la membresía de creyentes y somos también reformados porque sostenemos estas doctrinas. Las 5 solas de la Reforma, creemos en los 5 puntos del calvinismo, creemos que son bíblicos y eso nos hace reformados. Pero ahora aquí el hermano o la hermana nos hace esta pregunta. Bautistas calvinistas y bautistas reformados. Ahora, ahí hermanos es bien raro. ¿Por qué? Porque normalmente el término calvinista también tiene que ver, es casi sinónimo de ser reformado. ¿Sí? Es casi sinónimo de ser reformado. Pero hay ciertas distinciones, hermanos. ¿Cuáles son estas distinciones entre lo que podemos considerar bautistas calvinistas y bautistas reformados? Una de las distinciones, hermanos, voy a presentarles 2 que son claves, ¿sí? Una de ellas, y creo que esta es la de donde salen las diferencias, es la confesión de fe que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen a John MacArthur? Espero que muchos, hermanos, un gran predicador, es uno de los más grandes teólogos que ha habido en el último siglo, y expositores de la Biblia. Ellos, por ejemplo, hermanos, son bautistas. Ellos bautizan creyentes, pero no son específicamente bautistas reformados como nosotros. ¿Por qué? Porque no tienen la confesión de fe bautista de 1689. Ellos tienen otra confesión, que es muy parecida a la nuestra, por si acaso. Es sumamente parecida. Yo la he leído, yo la conozco, pero no es igual. Y la diferencia que tenemos con ellos es el gobierno de la iglesia. Una de las grandes diferencias que tenemos con ellos es el gobierno de la iglesia. En la iglesia de John MacArthur, por ejemplo, la iglesia es gobernada por los ancianos, por los pastores, ¿sí? Y ellos son los que determinan, toman las decisiones y todo eso. Nosotros, hermanos, somos una iglesia congregacional. Los que ya son miembros de nuestra iglesia ya conocen más de esto. Hermano, para tomar decisiones que tengan que ver con la predicación, con la membresía, con la disciplina, con el liderazgo, hermano, eso es algo que se hace con toda la congregación, con todos los miembros. Y hermano, esto es importante, es por eso que nosotros, los miembros, son creyentes, ¿sí? Porque si vamos a tomar determinaciones de toda la iglesia, nosotros necesitamos que todos los miembros sean creyentes. Y hermanos, nosotros para tomar esas determinaciones, lo hacemos de manera congregacional. Los pastores, los bautistas reformados creemos, lo que hacemos es guiar a la iglesia para que la iglesia tome buenas decisiones. Pero los pastores, hermanos, no tomamos todas las decisiones. Y como he mencionado, hermanos, hay estas 4 cosas que la iglesia está involucrada. La enseñanza de la iglesia, ¿sí? La membresía de la iglesia, hermanos. Para recibir nuevos miembros no es que el pastor Álvaro decide, él me cae bien, él no, él sí, él no. No, es la iglesia, hermanos, la que determina eso. Para expulsar a alguien de la iglesia, eso es algo que se hace con la iglesia. Para ordenar a alguien al pastorado o al diaconado. Hermano, el pastor Álvaro no ordena a alguien y no dice, sabes, él me cae bien, él va a ser pastor. No, yo no puedo hacer eso, sino que es la iglesia la que determina eso. Y es eso, hermanos, lo que de manera más específica nos hace bautistas reformados. Creemos en la membresía de creyentes. Tenemos esta confesión de fe histórica, que es la de 1689, y tenemos un tipo de gobierno congregacional. Ustedes van a encontrar otras iglesias bautistas como la de MacArthur, como les he mencionado, que su liderazgo no es congregacional.
Van a encontrar incluso otras iglesias bautistas calvinistas, o sea, que creen en la predestinación, en los 5 puntos que les he mencionado hace un momento, pero que su gobierno, hermano, es episcopal incluso. ¿Qué significa eso? Tienen un obispo o un líder al cual todos le hacen caso, ¿sí? Lamentablemente hay iglesias que son bautistas, pero que se consideran calvinistas porque creen en los 5 puntos del calvinismo, pero su gobierno, hermano, es episcopal. Tienen un obispo, por más de que no le llaman obispo, pero tienen a alguien que manda a todo el mundo, ¿sí? Y son iglesias, por ejemplo, que muchas veces utilizan el término madre. Nuestra iglesia es la iglesia madre. Cuando plantan otras iglesias, las otras iglesias están sometidas a nosotros, sujetas a nosotros y nosotros les mandamos y ellos nos tienen que obedecer, se tienen que sujetar. Nosotros, hermano, como una iglesia congregacional, no creemos eso. Cada iglesia local es independiente, tiene su propio liderazgo y puede determinar y puede solucionar sus problemas sin necesidad de la intervención autoritaria de otras iglesias. Y esas, hermanos, son algunas diferencias que nosotros tenemos. Ahora, por si acaso, las iglesias bautistas calvinistas son iglesias en muchos casos sanas, aunque hay algunas que yo conozco que están muy, muy mal, pero hay algunas que sí son sanas. Creemos que son iglesias verdaderas, podemos tener comunión, deberíamos poder trabajar juntos, pero en el tema del gobierno, sobre todo de la iglesia, hermanos, es ahí donde vamos a tener una gran diferencia. Y es por el tema del gobierno congregacional sobre todo, ¿sí?